7 tipos de personas que no pueden ser salvadas. Jesús, el Hijo de Dios que ha sido conocido por su infinito amor y misericordia, nos ha elegido a nosotros y a otros en la comunidad cristiana para su salvación. Pero de hecho, no puede salvar a todas las personas en este mundo. Así que la pregunta es, ¿cuál es el límite hasta el cual alguien puede ser perdonado? ¿Hay alguna manera en que uno pueda separarse de la gracia de Dios? En este video, descubriremos 7 tipos de personas que pueden tener dificultades para recibir la salvación y entrar en el reino de Dios a través de Jesucristo. Es imperativo verlo hasta el final porque el contenido de este video consiste en tu propio evangelio y puede cambiar tu vida para siempre. No olvides compartirlo con tus amigos y seres queridos para ayudarlos a ir al cielo contigo. Amén. Lo primero que queremos que tengas en cuenta es que no todos los que van a la iglesia y oran todos los días probablemente puedan estar en el cielo con Dios. Sí, eso es cierto, y de nuevo no todos serán salvos. Este hecho es una advertencia, especialmente para los feligreses regulares, de que el simple hecho de asistir a los servicios dominicales, la participación en la comunidad, las contribuciones al diezmo, mostrar un título cristiano, hablar palabras de fe o incluso el bautismo no garantiza la salvación. Como muchos pueden bloquear sin saberlo su camino hacia la salvación. No saben si uno de estos perfiles se ajusta a su viaje espiritual. Te ayudaremos a identificar todos estos perfiles para que puedas evitar o no ser engañado incorrectamente y explorar este contenido puede ser vital para una comprensión más profunda del amor celestial y el camino a la salvación. Número 1. Los incrédulos. La primera es la de los incrédulos. ¿Quiénes son? Aquellos que niegan la esencia de la fe, el nacimiento, la muerte, la resurrección y la soberanía de Jesucristo. Según la Biblia, tales personas están excluidas de la salvación. La fe en Dios es el único camino a la salvación. Sin fe, es imposible ser salvo de los pecados y la sombra de Satanás. La fe en Dios y en la verdad de su Hijo, Jesucristo, es el único camino a la salvación. El versículo de Juan 3:16 es un poderoso recordatorio del amor divino que, su único Hijo tiene sacrificios para la salvación de la humanidad. La complejidad de esta promesa puede ser subestimada, lo que hace que la incredulidad sea un peligro real. En primer lugar, la salvación es inaccesible para aquellos que tratan de encontrarla fuera del sacrificio de Jesucristo como lo muestra Juan 540. Hay quienes aceptan la invitación a la vida eterna pero lo ignoran, Él es el único puente hacia el Padre, y según Hechos 4:12, ningún otro nombre tiene el poder de salvar aparte de los recursos humanos como la inteligencia o la riqueza. La salvación viene exclusivamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz, una verdad que paga plenamente nuestra deuda espiritual. La famosa escritura en el libro de Juan 3:16 dice de Dios, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tal vez tenga vida eterna. Se ve que estas personas subestiman la simplicidad del plan de redención de Dios. Los incrédulos, en su definición más general, sostienen el significado de la negación de la existencia de Dios. Estas personas no tienen ningún tipo de creencia en la palabra de Dios. Sin embargo, tienden a priorizar y gastar más valor en sus rituales religiosos y las enseñanzas de su denominación que en las religiones oficiales. También siguen un camino espiritual que se enfoca solo en la ética y la moral humanas y no creen en el mensaje del agua y el espíritu. Su fe se basa básicamente solo en cómo los ven otros cristianos. Ni siquiera les importa creer en la palabra de Dios, lo que les importa es llevarse bien con otros cristianos. Podemos ver en estos líderes de la iglesia y en los cristianos enseñados por ellos que son muy buenos para verse bien por fuera. A las personas se les enseña a diezmar, dar regalos navideños y guardar el día del Señor cuando van a la iglesia por primera vez. A partir de ahí, le enseñan a ser un buen cristiano y una buena persona en general para que todos también puedan alabarlo. A pesar de esto,
El Señor dice que aquellas personas que no tienen ningún interés en la justicia de Dios y que ven el cristianismo como una mera religión que enseña la ética y la moral humana serán maldecidas por Dios y realmente no hay otra manera de alcanzar la salvación y nadie puede ser salvo de sus pecados y de Satanás excepto a través de la fe en Dios y la creencia en su Hijo Jesucristo. Número 2. Los hipócritas. Mateo 23:15 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que vais por tierra y mar para ganar a un compañero judío, y cuando se ha vuelto así, lo conviertes en un hijo del infierno, 2 veces más malo que tú». La Biblia continúa diciendo que los hipócritas son maldecidos por Dios. Los fariseos eran hipócritas espirituales. Solo fingían creer en su apariencia externa. Los domingos se visten con bonitas túnicas para ir a la iglesia y levantan las manos en oración a Dios, pero el fin de semana están en los clubes como todos los demás. Para ellos, la salvación y una vida de fe no significan nada especial. Ven la iglesia como un lugar de culto. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes cierran la puerta del reino de los cielos en la cara de la gente, ustedes mismos no entran, ni dejan entrar a los que lo intentan. Al igual que ellos. Los cristianos de hoy creen solo en la sangre de la cruz en lugar de creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Tales personas son todas hipócritas espirituales ante Dios. Estas personas se enfrentarán a un terrible sufrimiento por parte de Dios. Sin embargo, en las congregaciones cristianas, son esas personas las que ahora están prosperando, honradas por muchos. Todo en el nombre de Jesús. Algunos de ellos son muy celosos en su trabajo evangelístico, viajando por todo el mundo para hacer proselitismo y convertir a personas de otras religiones al cristianismo. Pero debido a que estas personas solo difunden un evangelio imperfecto por todo el mundo, aquellos que escuchan este evangelio falso de ellos y creen en Jesús a través de sus enseñanzas no pueden ser lavados de sus pecados. Incluso si confiesan a Jesús como su Salvador. Estas personas serán reservadas por Dios. Es por eso que el Señor dijo, que pases por tierra y mar, para que ganes a un compañero judío. Y cuando se ha vuelto así, lo conviertes en un hijo del infierno, 2 veces más malo que tú. Hay tanta gente así en el cristianismo de hoy. El problema es que estas personas evangelizan con más celo. Sería mucho mejor si se quedaran en casa y no hicieran nada. Entonces, aquellos que conocen correctamente el Evangelio del agua y el Espíritu ahora podrían predicar la palabra a todos aquellos que no conocen este Evangelio. Número 3. Los herejes. Dios no puede salvar a aquellos que buscan la salvación por ningún otro medio que no sea a través de Jesucristo. Este tipo de personas también son consideradas herejes. Hechos 4:12 nos dice que no se da a los hombres otro nombre por el cual podamos ser salvos. A excepción de Jesucristo, nada más puede salvar a una persona, ni la inteligencia, ni el dinero, ni la apariencia, ni siquiera la familia o los amigos. Solo somos salvos a través de la sangre de Jesús y su muerte en la cruz para expiar nuestros pecados. Por lo tanto, las personas que siguen otras sectas y que no creen en Jesús nunca serán salvadas por Dios y no podrán ir juntas al cielo. Peor aún, si no son guiados, sus vidas se hundirán en la oscuridad llena de pecado y serán fácilmente guiados por Satanás y los demonios. Ninguno de nosotros quiere caer en una situación tan lamentable, pero recuerden una cosa, Dios es un Salvador, Él es la luz, Él es el camino que puede salvarnos y hacernos un espacio en el cielo. Nada puede compararse con la compasión, el amor y la virtud del Hijo de Dios, quien sacrificó su vida para salvar a los seres humanos, los nacidos naturalmente con pecados. Dios quiere que cambies a partir de este día. Que mantengas la fe y que siempre confíes en Dios. Escuche la palabra de Dios, vaya a la iglesia para las actividades comunitarias y practique seriamente los dogmas que se nos enseñan y no haga absolutamente nada que nos distancione de Dios. Número 4. Los apóstatas. La quinta categoría de personas que no pueden ser salvas son los apóstatas.
Según la segunda carta de Pedro 22 al 22, aquellos que han regresado al mundo después del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se alejan y son dominados por Él en una situación aún peor que antes. Esto ilustra cuán grave es desviarse del camino de la verdad después de reconocerlo. Estas personas terminan en una situación más deplorable que al principio. Sería mejor para ellos seguir el camino de la justicia, no haberlo conocido nunca que, después de haberlo reconocido, dar la espalda al santo mensaje que se les ha dado. Es como se describe en Proverbios que el perro vuelve a su vómito, y el cerdo lavado se revuelca en el lodo que la Biblia nos proporciona con la imagen de aquellos que se vuelven religiosos y abandonan sus prácticas corruptas e inmorales. Sin embargo, al final, sigue siendo un cerdo revelar su verdadera naturaleza y devolverles un cerdo lavado. Estas son personas que están familiarizadas con los conceptos básicos de los juegos de las religiones cristianas, como la comunión bautismal y la asistencia a la iglesia, pero finalmente revelan su verdadero yo al regresar al mundo y sus tentaciones porque en realidad nunca han tenido fe. La Biblia nos muestra la imagen de personas que se vuelven religiosas y abandonan sus prácticas corruptas e inmorales, pero que al final revelan su verdadera naturaleza y regresan a ellas. Aquellos que ni siquiera han comenzado a creer en Jesús como su Salvador lo están haciendo muy bien porque pueden creer en la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu. Por el contrario, aquellos que dicen creer en Jesús sin conocer el Evangelio del agua y el Espíritu deben reexaminar su salvación para ver si es completa y creer en la verdad de este Evangelio. Estos pecadores cristianos también pueden salvarse cuando se encuentran con misioneros enviados por Dios, porque conocen bien y pueden creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. De hecho, en el cristianismo de hoy, las personas que no conocen y no creen en el verdadero Evangelio de la salvación, es decir, el Evangelio del agua y el Espíritu, aunque afirman creer en Jesús como su Salvador, se encuentran con muchos problemas espirituales. Algunos predican a otros que las personas pueden ser salvas solo a través de la fe en la sangre de Jesús. Pero la realidad es que ellos mismos no tienen suficiente conocimiento sobre el Evangelio del agua y el Espíritu. Debes darte cuenta de que este tipo de creencia es muy errónea. Aquellos que tienen pecado en sus corazones, a pesar de que afirman creer en Jesús como su Salvador, enfrentarán la terrible ira de Dios. ¿Cuál es el Evangelio del agua y el Espíritu que Dios nos ha dado? Proclama que Jesús nos salvó de todos los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz cuando vino a esta tierra. Entonces, ¿por qué la gente no cree de todo corazón en el Evangelio del agua y el Espíritu? A través del bautismo de Juan el Bautista, Jesús tomó nuestros pecados y al derramar su sangre en la cruz, asumió la condenación total de nuestros pecados. De esta manera, Él nos salvó del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo puede alguien seguir tontamente a aquellos que solo predican acerca de la sangre de la cruz? Tales personas insensatas no se dan cuenta de que el Evangelio del agua y el Espíritu es la verdad de la salvación perfecta. Entre los que creen en Jesús como su Salvador hoy, los que no creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, aunque lo sepan, serán maldecidos por Dios. Esto se debe a que, desde su perspectiva, nada menos que estas personas son herejes. Número 5. Los blasfemos. La siguiente categoría de personas que la Biblia dice que no pueden ser salvas son los blasfemos. Las Escrituras confirman esto en 1 de Timoteo capítulo 4 al proclamar el deseo de Dios de que todos sean salvos y conozcan la verdad. Pero lo que le sucede a aquellos que parecen estar lejos de esta salvación y a los blasfemos es que serán maldecidos por el Señor. Jesús también abordó este tema en Mateo 12:31 y 32 Jueces. Advierte que todo tipo de pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquiera que hable en contra del Espíritu Santo será perdonado en esta era y en la próxima. Algunas personas blasfeman contra Dios, se burlan del Espíritu Santo y trivializan su manifestación. Esto es considerado un pecado imperdonable, por lo tanto, es fundamental tener cuidado con lo que se dice sobre el Espíritu Santo. Como cristiano,
Tienes que evitar las asociaciones de broma o los grupos que hablan despectivamente sobre el movimiento del Espíritu de Dios, ya que esto conduce a la comisión de este pecado imperdonable. Número 6. Los santurrones. En Lucas 18, 9-14, la Biblia nos cuenta la historia de un fariseo que confiaba en sí mismo, afirmando ser justo y despreciando a los demás. Dios no puede salvar a los santurrones. La frase confiaban en sí mismos de que eran justos. La Biblia dice que confíes en el Señor con todo tu corazón y que no te apoyes en tu entendimiento. El punto es que cuando confías en ti mismo, te conviertes en tu Dios, por lo tanto, Dios no puede salvarte. Se trata de los fariseos que ayunaban al menos una vez a la semana y daban hasta el 30% de sus ingresos como diezmos. Pero dijo que las prostitutas entrarían en el reino de Dios antes que los fariseos. Cuando los fariseos oyeron esto, se enojaron mucho. Las personas que piensan que son mejores que los demás se indignan cuando las personas religiosas no tienen moralidad. Y Jesús siempre dice la verdad. Como una nube que no llueve o un pozo que no tiene agua, como que el Dios del yo es el ídolo favorito de Estados Unidos, esto significa que las personas se preocupan por sí mismas más que por cualquier otra cosa. En esta historia, los fariseos son personas que se han aislado del resto de la sociedad. Son groseros y críticos, y creen que son mejores que los demás. Te harán daño si no estás de acuerdo con ellos. Cuidado. Si eres crítico de cómo se manifiesta el Espíritu Santo, eres un fariseo. Si dices cosas malas acerca de cómo obra el Espíritu Santo, puede ser fácil decir que estás actuando como un fariseo. Recuerde que el Espíritu Santo es Dios, por lo que nunca debemos referirnos al Espíritu Santo como tal. En cambio, siempre debemos decir el por qué el Espíritu Santo es igual a Dios el Padre y Jesucristo. Algunos de nosotros queremos una relación con Dios que podamos controlar, pero lo que el Espíritu Santo quiere es que tengamos una relación de fuego y viento, como dice en Hechos 2. Y algunos de nosotros tenemos miedo de ese tipo de relación porque no es algo que podamos controlar. Los fariseos han torcido el estándar de justicia de Dios para que se ajuste a sus propias ambiciones egoístas. En lugar de someterse genuinamente a la justicia de Dios, definen la justicia para sí mismos y la manera de alcanzarla. Pero es hora de que nos dejemos llevar y confiemos en Dios como dice la Biblia. Aplaudamos y gritemos a Dios con una voz de triunfo, recibes poder después de que el Espíritu Santo viene sobre ti. El libro de los Hechos dice que cuando los pecadores se conviertan y el nombre de Dios sea glorificado en la tierra, el Señor será alabado en la casa de Dios. Tome nota de lo que dice la Biblia en Efesios 28-9 con respecto a la justicia propia. Usted ha sido salvo por gracia a través de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras de las que nadie puede gloriarse. Número 7. Los enterrados. Según las Escrituras, los que no pueden ser salvos por Dios son los difuntos. Es común que muchas personas pidan oraciones a los pastores y líderes religiosos durante el funeral de un ser querido. Sin embargo, es importante entender que ninguna oración puede cambiar el destino de una persona después de su muerte. La salvación solo es posible mientras vivas. Después de la muerte se vuelve completamente inalcanzable la idea del purgatorio, ya que algunos creen que no tiene base en la verdad de la palabra de Dios. La salvación solo es posible en la vida, y por eso es crucial entregar tu vida a Jesús. Espero que ahora entiendan que algunas personas pueden no ser capaces de ser salvas, esto no es por falta del amor de Dios, sino porque Él no puede comprometer su principio de justicia para salvar a alguien. El amor más grande sucedió cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Cuando todavía éramos pecadores después de este sacrificio supremo, si alguien elige no creer, Dios no comprometerá sus principios una vez más. En resumen, es crucial que todos entendamos claramente qué tipo de personas son maldecidas por Dios y que seamos cuidadosos para poder evitar tales maldiciones. Así que mantente alerta y reflexiona sobre algunos de estos perfiles que suenan como tu camino espiritual.
La respuesta podría ser la clave para una comprensión más profunda de la naturaleza del amor divino y de tu propia salvación. Querido Padre de la vida, oremos todos juntos. Gracias por salvar nuestras almas. Gracias porque nos salvaste de la muerte y del pecado. No hay nada bueno que hayamos hecho o hagamos que nos haya salvado. Es solo la bondad de Dios la que nos salva. Estamos muy agradecidos por tu amor, Jesús. Gracias por morir por nuestros pecados. Incluso cuando estábamos en contra de ti, por favor ayúdanos a vivir solo para ti. Oramos para que aquellos que no reconocen a Jesús como su Señor sean alcanzados y encontrados en el nombre de Jesús. También oramos para que el Espíritu Santo obre en los corazones de aquellos que necesitan salvación y les ayude a ver lo importante que es aceptar a Jesús. Finalmente, oramos para que los misioneros y todos los demás involucrados en la conquista de almas y el evangelismo sean bendecidos y se les dé el coraje y la gracia para seguir difundiendo el Evangelio por todo el mundo en el nombre de Jesús. Finalmente, oramos para que nuestros seres queridos y familias que no han aceptado a Jesús como Señor en sus hogares puedan ser llenos de su amor por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias, todas estas cosas vienen de Jesús, nuestro Señor.